el plan maestro de Cleopatra para conquistar Roma. Cleopatra era una reina y una estratega imparable. Sabía que si quería ganar influencia en Roma, tendría que hacer algo completamente inesperado. No bastaba con enviar mensajeros o cartas diplomáticas, ella misma sería su mejor embajadora. Pero su plan iba mucho más allá de una simple visita de Estado. Cleopatra planeaba un show, uno que asombrara a los romanos y los dejara sin aliento. Todo se diseñó para mostrar su poder, riqueza y, sobre todo, su control absoluto sobre su destino. En el desierto dorado de Egipto, Cleopatra organizó una caravana masiva, cargada de oro, joyas y sedas brillantes. Imaginemos las carretas repletas de tesoros que salían desde Alejandría, el hogar de la biblioteca más famosa del mundo, atravesando las dunas en dirección a Roma. Los elefantes adornados con piedras preciosas lideraban el desfile, mientras camellos llevaban cofres llenos de perfumes exóticos que llenaban el aire con un aroma embriagador. Cleopatra lo tenía claro: si iba a ser vista por Roma, sería en todo su esplendor. Pero no era solo un despliegue de riquezas lo que Cleopatra tenía en mente. Ella entendía el simbolismo mejor que nadie. Por eso, en lugar de entrar en Roma como una simple mortal, decidió presentarse como una diosa. Sabía que los romanos reverenciaban la divinidad, y nada les impresionaría más que ver a una reina extranjera que se atreviera a igualarse a los dioses. Mientras los preparativos continuaban, Cleopatra perfeccionaba cada detalle para que, cuando llegara el momento, los romanos supieran que estaban frente a algo que nunca olvidarían. El viaje a Roma fue largo y agotador, pero Cleopatra no dejó que nada empañara su misión. Llegó al puerto de Ostia, a las afueras de Roma, en una galera adornada con velas púrpuras y remos de plata. Los habitantes de la ciudad jamás habían visto una embarcación tan impresionante. En el barco, ella se sentaba en un trono dorado, envuelta en un manto de lino fino que brillaba bajo el sol romano. Los rumores sobre su llegada comenzaron a extenderse como fuego, y Roma entera estaba ansiosa por ver a esta reina que llegaba con tal magnificencia. Cuando finalmente llegó el día, Roma estaba preparada para recibir a Cleopatra. Elefantes adornados con oro, soldados egipcios marchando con precisión y sacerdotes ofreciendo incienso a los dioses. Y entonces Cleopatra apareció. Ella no caminaba, no cabalgaba. Era llevada en un trono cubierto de pétalos de flores. Su entrada fue grandiosa, como una diosa encarnada que venía a conquistar Roma, no con la guerra, sino con el asombro. Lo más increíble fue cómo mantuvo el control sobre cada momento. Cleopatra no solo quería ser vista, quería que la recordaran para siempre. Y lo consiguió. Desde su entrada triunfal hasta las conversaciones en los pasillos del Senado, todos hablaban de ella. Roma había sido conquistada, no con espadas, sino con el ingenio y el espectáculo. Un desfile, nunca antes visto. Imagina las calles de Roma llenas de emoción y expectativa. Los ciudadanos, acostumbrados a ver desfiles militares y procesiones religiosas, nunca habían presenciado nada igual. No era común que una reina extranjera llegara con tanto esplendor. Desde temprano, las calles estaban abarrotadas de gente esperando la llegada de Cleopatra. El desfile comenzó con tambores lentos y graves, resonando en las calles empedradas. El ritmo hipnótico anunciaba que algo grande estaba a punto de ocurrir. De repente, aparecieron los primeros elefantes, enormes y majestuosos, adornados con armaduras doradas. Sobre sus lomos, llevaban cofres de oro y marfil que brillaban bajo el sol. Los romanos, que nunca antes habían visto elefantes, estaban boquiabiertos. Era como si estos animales míticos hubieran salido de una leyenda para caminar por las calles de su ciudad. Y entonces apareció ella, Cleopatra, no como una reina, sino como una diosa, sentada en un trono dorado adornada con un manto de lino blanco que resplandecía bajo el sol. Su rostro, cubierto ligeramente por un velo de seda, brillaba con un aire de misterio. Parecía que el mundo se detenía mientras Cleopatra avanzaba lentamente por las calles, con la mirada fija en el horizonte, como si nada en el mundo pudiera distraerla. Las voces se acallaron mientras Cleopatra pasaba frente a la multitud. Nadie se atrevía a hablar. La reina, adornada con joyas tan brillantes como las estrellas, se movía como si flotara en el aire. Era imposible no quedar hipnotizado por la imagen. Cuando el desfile terminó,
La sensación que quedó en Roma fue la de haber presenciado algo único, algo que jamás volvería a repetirse. Los romanos sabían que no habían visto simplemente a una reina extranjera, sino a una diosa viviente que había bajado a su ciudad para mostrarles lo que realmente significaba el poder. La entrada triunfal que cautivó a Julio César. Cleopatra no dejó nada al azar cuando se trataba de impresionar a Julio César. Sabía que él era un hombre acostumbrado a la grandeza, a los ejércitos marchando bajo su mando y a las celebraciones de victorias. Pero lo que ella tenía preparado era algo completamente distinto. Cuando el desfile de Cleopatra llegó al palacio donde César la esperaba, él no solo vio una reina, sino una visión de poder que nunca había presenciado antes. Julio César estaba de pie, observando desde el balcón del Senado cuando el desfile se acercó. Él había oído hablar de Cleopatra, pero lo que vio superó cualquier expectativa. La caravana de riqueza, animales exóticos y sacerdotes vestidos de blanco lo dejaron asombrado. La propia Cleopatra, llevada en alto como una diosa, parecía más un mito que una persona de carne y hueso. César no pudo apartar la mirada de ella, mientras avanzaba con una elegancia que desafiaba la realidad. Cleopatra, por su parte, había estudiado cuidadosamente a César. Sabía que él respetaba el poder, pero también la inteligencia y la estrategia. Así que su entrada no era solo para impresionar, era un mensaje silencioso, una declaración de que ella, y solo ella, estaba a la altura de un hombre tan poderoso como él. La mirada de Cleopatra se cruzó con la de César mientras ella pasaba, y en ese instante, ambos comprendieron que estaban destinados a cambiar la historia juntos. El espectáculo no era solo una muestra de poder, era también una demostración de control. Cleopatra dominaba cada aspecto de su presentación, desde los tambores resonando en las calles hasta los elefantes marchando con paso firme. Todo estaba cuidadosamente planeado para impresionar a César, y funcionó. No fue solo el oro o las joyas lo que llamó la atención de César, fue la manera en que Cleopatra manejaba cada detalle, cada gesto. Ella era una líder en su propia liga. Cuando Cleopatra llegó al palacio, fue recibida por César en una sala adornada con estatuas y mármol. Pero nada de eso podía competir con la entrada de la reina. La conversación entre ellos fue breve, pero intensa. No había necesidad de largas presentaciones. Ambos sabían que estaban frente a alguien que entendía el poder en su forma más pura. Cleopatra no era una súbdita, ni siquiera una aliada. Ella era un igual, y César lo sabía. Después de ese día, la relación entre Cleopatra y Julio César cambió para siempre. Roma ya no veía a Egipto como una tierra lejana y exótica. Ahora, a través de Cleopatra, Egipto se había convertido en un poder real, una fuerza que podía influir en el destino del imperio más grande del mundo. Cleopatra y el show que selló una alianza estratégica. El espectáculo de Cleopatra no fue solo una exhibición de su riqueza, sino un golpe maestro en el ajedrez político de la época. Ella sabía que no podía enfrentarse a Roma en el campo de batalla, así que su plan fue ganarse su lugar en el corazón del imperio de una manera mucho más astuta. Cada paso que dio, cada decisión que tomó, fue diseñada con un único propósito: sellar una alianza estratégica que asegurara la protección de Egipto y la consolidación de su propio poder. Los días que siguieron a su entrada triunfal en Roma fueron de reuniones privadas, pero también de espectáculos públicos cuidadosamente organizados. Cleopatra no dejó de impresionar a los romanos, mostrándoles el esplendor de la cultura egipcia en cada evento. Organizó fastuosas cenas al estilo egipcio, con mesas cubiertas de alimentos exóticos y servidas en vajillas de oro. Las leyendas cuentan que incluso se hizo preparar un banquete con platos nunca antes vistos por los romanos, demostrando que su riqueza no tenía límites. El pueblo romano comenzó a hablar de ella no solo como una reina extranjera, sino como alguien que traía consigo el misticismo y la magia de una tierra lejana. Cada encuentro entre Cleopatra y las figuras políticas romanas fortalecía su posición, y ella utilizó estas oportunidades para negociar su lugar en el imperio. Sabía que si conseguía una alianza con Roma, Egipto estaría protegido de futuras invasiones y ella podría gobernar sin amenazas internas. Julio César, quien ya estaba fascinado por Cleopatra, comprendió el valor de esta alianza. Sabía que Egipto era crucial para las rutas comerciales y un aliado poderoso en la región. La relación entre ellos se fortaleció con cada encuentro, pero no solo en lo político.
La química entre ambos era palpable, y su relación se convirtió en un asunto del que toda Roma hablaba. Sin embargo, Cleopatra siempre mantuvo el control, recordando que lo personal y lo político estaban entrelazados. A medida que la alianza entre Roma y Egipto se consolidaba, Cleopatra se aseguraba de que Egipto mantuviera su independencia. Aunque estaba cerca de Roma, no se subyugaba a ella. Esta era una alianza entre iguales, y Cleopatra dejó claro que, aunque dependía del poder militar romano para mantener su trono, Egipto seguiría siendo un reino autónomo. Su espectáculo no solo había impresionado a Roma, sino que había asegurado su lugar como una de las reinas más poderosas de la historia. Al final, el espectáculo que Cleopatra había montado en Roma no era solo un despliegue de lujo, sino la clave de una alianza estratégica que definiría el futuro de su reino. Roma la veía ahora no solo como una aliada, sino como una figura central en la política del Mediterráneo. El impacto del show en el pueblo romano. La llegada de Cleopatra no solo afectó a los líderes de Roma, sino también al pueblo romano en su conjunto. Para los ciudadanos comunes, el desfile y la presencia de Cleopatra eran algo más allá de su imaginación. Roma, una ciudad acostumbrada a las marchas militares y las celebraciones de sus propios héroes, nunca había visto un espectáculo como el que Cleopatra había traído consigo. Este no era solo un desfile de una reina extranjera, era un evento que capturaba la mente y el corazón de cada espectador. Las calles de Roma estaban llenas de murmullos. Las tabernas y mercados estaban repletos de discusiones sobre lo que habían visto. Los romanos no podían dejar de hablar de los elefantes decorados, los sacerdotes egipcios y el incienso exótico que aún impregnaba el aire. Muchos afirmaban que Cleopatra no era una simple reina, sino una verdadera diosa que había descendido a la ciudad para mostrar su poder. La imagen de Cleopatra siendo llevada en un trono, flotando sobre las multitudes, era algo que quedaría grabado en la memoria colectiva de Roma. El impacto cultural fue inmediato. La moda egipcia comenzó a hacerse popular entre las damas romanas. Las joyas que Cleopatra llevaba, los perfumes y las túnicas de lino ligero que usaba empezaron a influir en las élites romanas, que querían imitar su estilo. Incluso se comenzaron a organizar pequeños espectáculos privados que intentaban recrear el ambiente del desfile de Cleopatra, aunque ninguno lograba alcanzar la magnificencia del original. Pero no todo era admiración. Para algunos romanos, especialmente entre los sectores más conservadores, Cleopatra representaba una amenaza. No entendían cómo una reina extranjera había conseguido capturar tanta atención y se sentían incómodos con el hecho de que su líder, Julio César, estuviera tan cerca de ella. Las opiniones estaban divididas. Mientras unos veían a Cleopatra como una aliada necesaria y fascinante, otros la consideraban una influencia peligrosa que podría alterar el equilibrio de poder en Roma. Este impacto en la vida cotidiana de Roma mostró el verdadero poder de Cleopatra. Ella no necesitaba un ejército para conquistar una ciudad. Lo hacía con su presencia, con su inteligencia y con su capacidad de crear un espectáculo inolvidable. Roma había sido transformada por su llegada, y aunque la reina eventualmente regresaría a Egipto, su sombra se mantendría sobre la ciudad durante mucho tiempo. ¿Cómo este show cambió la historia? En los meses y años posteriores a su visita a Roma, los ecos de su gran show seguían resonando. Las élites romanas no podían dejar de hablar de ella, y su nombre estaba en boca de todos. Los teatros en Roma comenzaron a incluir representaciones inspiradas en el esplendor egipcio. Era como si Cleopatra hubiera exportado una parte de su reino a la misma Roma. Si te gustó, dale like y suscríbete. Gracias.